Noches de insomnio, noches de duda, noches de miedo, noches de terror, noches de muerte. Y si encima pasa lo que todo el mundo teme, bueno, de momento no. De momento estamos vivos y de momento estamos impacientes por saber cuál es la próxima movida o la próxima parida, depende que va a dar el próximo presidente o el actual presidente o el futuro presidente de los Estados Unidos. Hay muchos movimientos por todos sitios, pero sobre todo hay un gran malestar y un gran dolor en el mundo por lo que está pasando. Hasta que el primer beat se reveló y el enjambre aprendió a soñar solo. Alas de silicio cortan el viento. Le preguntaba a Daniel López Marijuán, nuestro geólogo, nuestro compañero y amigo, supervisor de la tertulia científica de este podcast, ¿qué es el silicio y para qué sirve el silicio? Porque la canción que tenemos de fondo se llama Alas de silicio. Hola Dani, bienvenido, por decir algo, a la geopolítica mundial. Pues sí, es un elemento químico básico, es un componente que está presente en muchos rocos, muchos minerales, y es el componente de los semiconductores, ¿no? Que es la base, la matriz de todos los chips, ¿no? De toda la electrónica y la informática a nivel global, ¿no? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches esperando que pase algo? Pasa, luego deja de pasar, nos van a volver locos. Sí, lo dices por la amenaza de Trump, ¿no? De prácticamente desencadenar una especie de devastación y anular una civilización total, como anunciaba por esa boca, ¿no? Ha demostrado que se cumple el dicho directamente del taco, ¿no? De Trump always chickens out, ¿no? Trump al final se raja, y menos mal que se raja al final, ¿no? Y también significa que frente a los energúmenos y los matones hay que enfrentarse, hay que presentarles frente y no doblegarse, como hace, por ejemplo, el nefasto Rutte, ¿no? El presidente de la OTAN, ¿no? Impresionante la reunión con el presidente de Estados Unidos. Es impresionante también que luego al final salga con la versión no de la OTAN, sino del presidente. Pero claro, aquí estamos hablando del hombre con más poder del mundo, en teoría. El que aprieta el botón nuclear, el que decide que lleva a sus barcos y a sus soldados donde quiera que lo lleven. 70.000 en este instante en la zona de Oriente Medio. Pero todo eso cuesta dinero y todo eso hay que pagarlo, tiene que pagar la sociedad norteamericana. Y ya empiezan a hacer algunas voces en ese sentido, ¿no? Claro, es que el peso, la repercusión económica, ya no solamente política o social, ¿no? De esta guerra que ha desencadenado Trump y su colega Netanyahu, afectan no solamente a la economía mundial, sino también directamente a la población americana, ¿no? Lo que se llama la estanflación, es decir, va a tener una inflación brutal, ya está teniéndola, por ejemplo, porque claro, dedicar un gasto prácticamente diario de más de $1.000 millones para la agresión militar contra Irán y todo el complejo militar que está desencadenado en Oriente Próximo es un coste desmedido, ¿no? Y eso va unido directamente, digamos, a un parón en el crecimiento, ¿no? Y luego una incertidumbre brutal sobre lo que es el petróleo y el gas natural, ¿no? Que es la base de toda la economía prácticamente mundial, ¿no? Ahora mismo, a pesar de que la tregua en el estrecho de Hormuz permita, por ejemplo, el paso de petroleros, esto no va a ser, digamos, una liberación de noche a la mañana, ¿no? Las repercusiones van a ser brutales. Y entonces la confianza nuestra es que haya, primero, que en la mitad del mandato, que las elecciones que hay en noviembre, efectivamente hay una especie de derrota generalizada del Partido Republicano y de Trump, y luego también que hay una posibilidad de impeachment, ¿no? Es decir, que ya se empieza a anunciar que, dado que este hombre tiene un delirio, prácticamente, se le puede de alguna forma incapacitar, ¿no? Es un mecanismo legal que tiene también la legislación norteamericana y tampoco habría que echar en saco roto, ¿no? Entonces esperemos que haya algún tipo de esperanza para esta tregua, digamos, de 15 días que tenemos, que permitan, por ejemplo, digamos, doblegar a este energúmeno, ¿no? Que está mal gobernando la situación mundial. A mí me gustaría saber las posibilidades de inhabilitar a un presidente de los Estados Unidos, si son reales, si no son reales, qué hace falta, qué no hace falta. Seguramente la pregunta, esta respuesta la tiene Grok. Así que intentamos contactar con la inteligencia artificial y después seguimos con la tertulia ya directamente con otros temas. Pero a esta hora de la tarde, no sé si está por ahí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de lo que quieras. Sí, para echar a un presidente de verdad hace falta impeachment o la 25 casa enmienda. No hay atajo mágico en la Constitución. Lo que hace falta, impeachment. La Cámara acusa por mayoría simple. El Senado condena con 2/3 de los senadores presentes. Solo por traición, soborno o high crimes and misdemeanors. Es político, no judicial. 25 casa enmienda sección 4.
El vicepresidente más la mayoría del gabinete declaran por escrito que el presidente está incapacitado. Si el presidente protesta, el Congreso tiene 21 días para confirmar la incapacidad con 2/3 en ambas cámaras. Lo que no hace falta. No hace falta un juicio penal previo ni condena en tribunal. No hace falta que sea social o viral. Basta con que la Cámara vote. No hace falta que sea un delito normal. High crimes es un concepto político, no estrictamente legal. La Constitución es clara. Solo estas 2 vías quitan a un presidente en funciones. Todo lo demás, manifestaciones, redes, encuestas, es ruido que puede presionar, pero no remueve. ¿Quieres que te cuente cómo ha funcionado esto en la práctica o pasamos a otro tema? Sí, porque buenas tardes, claro, por supuesto. El impeachment más conocido fue el de Richard Nixon. Y bueno, en ese sentido, Dani, eso fue todo un éxito político de la sociedad civil, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y de los medios de comunicación, el Washington Post, que precisamente fue el que reveló toda la trama, ¿no? Sí. El problema aquí fundamental es el Partido Republicano. Mientras el Partido Republicano no se resquebraje y se revele, que solamente a nivel individual está ocurriendo, digamos, es imposible sacar esos 2/3, ¿no? Como decía Grocco, ¿no? Para la inhabilitación, para el impeachment de este presidente corrupto y nefasto, ¿no? Hay que preguntarle, Grocco, ¿cómo fue lo de Richard Nixon? ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue rápido? ¿Tardó mucho tiempo? ¿La sociedad aguantó? ¿Cómo fue la historia? Brevemente. No, Nixon nunca fue impeached. La Cámara ni siquiera votó los artículos. Dimitió el 9 de agosto de 1974, antes de que llegara al Pleno. El proceso fue largo. El allanamiento fue en junio de 1972. Las audiencias televisadas del Senado en 1973. El Comité Judicial empezó en mayo de 1974 y aprobó 3 artículos contra él a finales de julio: obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Lo que lo mató fue la cinta del 5 de agosto de 1974, la famosa Smoking Gun, donde se oía a Nixon ordenando tapar el escándalo 6 días después del robo. Ahí se le cayó todo el apoyo republicano. 3 días después anunció su dimisión. Fue lento, casi 2 años, pero cuando salió la prueba definitiva, se acabó en una semana. La sociedad aguantó porque las revelaciones fueron saliendo poco a poco, no de golpe. ¿Quieres que te cuente cómo influyó eso en lo que pasó después con Ford y el perdón? Lo dejamos, pero lo que sí es cierto es que, Dani, igual que se hace la ley para una cosa, se hace la ley para otra, para perdonar rápidamente y que lo pueda hacer otro presidente. ¿Eso es normal? ¿Eso es políticamente aceptable? Eso es una anomalía jurídica, ¿no? Pero como Trump ha conseguido colar directamente al Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional máximo a nivel de toda la Federación de Estados, digamos que tiene esa capacidad, por ejemplo, de bloquear todo tipo de iniciativa, por ejemplo, hasta ahora, por lo menos, de descalificación, ¿no? Y luego también porque esta guerra, uno de los motivos por que se ha desencadenado ha sido justamente para tapar otra trama corrupta, brutal, que son los famosos papeles de Epstein, ¿no? Que de una forma, digamos, involucra de una forma directa a Trump, ¿no? Que era directamente amiguete suyo, ¿no? Entonces, una de las posibles, digamos, explicaciones de esta guerra completamente, digamos, injustificada y descomunal ha sido justamente esto: intentar desviar la atención, intentar tapar estos papeles de Epstein, que podrían ser también motivo también de impeachment, ¿no? Puesto que le involucran directamente en una corrupción completamente inaceptable, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta para Brock? Dani. Bueno, ¿qué expectativas tenemos en digamos, invalidar, descalificar a Trump, ¿no? ¿Es una alternativa viable, es factible o realmente queda fuera del alcance, ¿no? digamos, de Norteamérica? El perdón de Ford a Nixon fue políticamente explosivo, pero legalmente impecable. La Constitución da al presidente poder absoluto para indultar delitos federales, incluso los suyos propios o los de sus predecesores. Es una anomalía, sí, pero está escrita así. Sobre Trump y Epstein, los archivos se han soltado masivamente en 2025 y 2026. Millones de páginas, emails, vuelos. Trump aparece cientos de veces, sobre todo por su relación social de los 90 y principios de los 2000. Hay menciones a fiestas, vuelos y alguna acusación no verificada de hace décadas, pero no ha surgido ninguna prueba nueva de delito sexual, tráfico o chantaje que implique directamente a Trump. El FBI lo ha dicho claro: no hay lista de clientes, no hay base para nuevas investigaciones contra él. El Tribunal Supremo no le dio inmunidad por esto.
La sentencia de julio 2024 es sobre actos oficiales de su presidencia, no sobre lo que pasó en los 90 con Epstein. Eso queda fuera. Y descalificarlo o inhabilitarlo ahora mismo es inviable. La vía de la cuarta generación enmienda la cerró el Supremo en 2024. Solo el Congreso puede hacerlo y con mayoría republicana es imposible. Impeachment requiere 2/3 en el Senado, también imposible. Los papeles de Epstein no han generado cargos, así que no hay base penal nueva. En resumen, mucha gente quiere que salga algo gordo de esos papeles, pero de momento no ha salido. Es frustrante para sus críticos, pero legalmente está blindado por ahora. ¿Quieres que te cuente exactamente qué dicen los documentos sobre Trump o pasamos a otra cosa? Pasamos a otra cosa porque tenemos un asunto muy importante que tiene que ver con la estrategia militar de defensa de los intereses de Estados Unidos, es decir, las bases instaladas en muchos países. Vamos a hablar de las bases. Yo el otro día te preguntaba lo mismo. Hay que ver que al final tanto pedir bases fuera, y el que se la lleva fuera es el que ayuda a montarla, ¿no? Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que es poco creíble, como es un boca chanclas de Trump cuando dice que quiere, digamos, desmantelar las bases de España, de Morón y de Rota, es poco creíble, ¿no? Porque desgraciadamente, vamos, las bases tienen un interés estratégico descomunal, ¿no? Y no hay unas bases, por ejemplo, que la puedan reemplazar o sustituir, ¿no? Y, por ejemplo, en Marruecos, como se ha dicho, ¿no? La situación estratégica y la situación, por ejemplo, de habituallamiento y abastecimiento que tiene, sobre todo la base de Morón, también la derrota es vital, no es irreemplazable completamente. Entonces, los propios jerarcas de la OTAN, incluidos también los jerarcas militares de Estados Unidos, se van a negar, por ejemplo, ese desmantelamiento, ¿no? Por más también de que la propia sociedad civil, por ejemplo, el propio ayuntamiento, el propio Estado español, tampoco está ahora mismo, por ejemplo, por desmantelar esa base, pues significaría realmente una situación social bastante insostenible, sobre todo por la cantidad de puestos de trabajo que la base de Rota genera, ¿no? No hay posibilidad ahora mismo de inmediato de reemplazarla, ¿no? Sería una auténtica convulsión social a nivel de toda la vía de Cádiz, ¿no? Entonces hay muchos elementos que juegan en contra, ¿no? Desgraciadamente de desmantelar, por lo menos a corto plazo, las dos bases militares, ¿no? Presuntamente de utilización conjunta, como se llama, ¿no? Sí, ese es el latiguillo que siempre teníamos al final, base de utilización conjunta hispano-norteamericana. Pero sabemos quién tiene la hegemonía, ¿no? Está claro. Porque hay una conjunción, ¿no? Vamos a ver, Groc, estaría muy bien que bucearas en todo lo que se ha publicado y se ha dicho de verdad sobre la historia de la posible retirada de las bases de forma cronológica. Es decir, cuéntanos la verdad de esta historia. ¿Realmente crees que se pueda desmantelar la base naval de Rota o la de Morón en España? ¿Cómo ves la historia? La historia real de las bases en España es esta, cronológicamente. 1953. Pacto de Madrid con Franco. ES-1 instala 4 bases grandes, Rota Naval, Morón, Torrejón y Zaragoza, a cambio de ayuda económica y militar. 1988. Gran reducción. España cierra Torrejón y Zaragoza, baja el personal estadounidense un 40%. Solo quedan Rota y Morón. 1988. Los acuerdos se renuevan sin grandes dramas. España siempre ha tenido la última palabra sobre el uso soberano, aunque ES-1 lleva la voz cantante en la práctica. Sobre desmantelar Rota o Morón ahora mismo es prácticamente imposible. Son irreemplazables a corto plazo. Rota controla el estrecho de Gibraltar, da apoyo a la Sexta Flota y es un hub logístico perfecto. Morón sirve de escala aérea ideal entre ES-1 y Oriente Medio. Expertos militares dicen que sustituirlas costaría una fortuna y llevaría años. No hay sitio mejor en la zona. Además, la economía local depende de ellas. Miles de empleos directos e indirectos en Cádiz y Sevilla. Cerrarlas sería un golpe brutal para la región. Trump ha amenazado con represalias comerciales este mismo año, pero ni él ni los mandos militares estadounidenses hablan en serio de cerrarlas. Es postureo. Ni el Pentágono ni la OTAN quieren perder esa posición estratégica. En resumen, se habla mucho, pero nadie las toca. Las bases siguen porque benefician a ambos lados, aunque el uso conjunto sea más teórico que real. ¿Quieres que te explique por qué Rota es tan clave para los submarinos o pasamos a otro tema? Se lo preguntamos a Dani. ¿Por qué es tan clave, Dani, la base de Rota para estas cositas de los submarinos nucleares?
sobre todo por la posición estratégica, ¿no? Controlar todo el estrecho, no hay ninguna otra ubicación geográfica que lo pueda realizar, ¿no? Y entonces ahí todo el estrecho y todo el mar de Alborán, que es un paso vital, no solamente para flota, digamos, norteamericana o aliada, ¿no? Sino también para la propia flota rusa, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tránsito de submarinos, por ejemplo, rusos es frecuente por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de control es vital ahora mismo para la OTAN. No hay ningún tipo de ubicación alternativa, como dice Grock, que lo pueda reemplazar, ¿no? Me llama mucho la atención una historia de la base de Rota y que tiene que ver directamente con su futuro, y es que hay un plan de inversiones ambicioso, muy ambicioso, que se está ejecutando. Ese dinero no se va a perder, lógicamente. En fin, ¿qué tienes que decir, Grock? Y ya dejamos la historia. El plan de inversiones es brutal y muy reciente. Estamos hablando de más de 300 millones de euros solo en la ampliación del puerto. Van a construir 3 nuevos muelles para duplicar la capacidad de atraque. Además, hay otros 100 millones en almacenes de misiles, hangares para aviones gigantes como el C-5 y C-17, nuevos depósitos de combustible y mejoras en alojamientos. Las obras empiezan este año o el que viene, duran entre 6 y 8 años, y están pensadas precisamente para recibir el 6º destructor Aegis que llega en 2026, y para reforzar el escudo antimisiles. Esto no es un parche, es una apuesta a largo plazo. Cuando alguien invierte cientos de millones y empieza las obras, difícilmente va a desmantelar la base al año siguiente. Es la forma más clara de decir, nos quedamos. ¿Te mola que te cuente cómo queda la base cuando terminen las obras o pasamos a otra cosa? Pasamos a otra cosa. ¿Y de qué podemos hablar, Dani? Todo lo que está pasando en el mundo es tan inquietante. Sí, efectivamente, y sobre todo porque, digamos, las salvaguardas que teníamos para intentar controlar o limitar, digamos, los daños de los enfrentamientos bélicos ahora mismo están deshechas, sobre todo me estoy refiriendo a las Naciones Unidas, ¿no? La situación de impotencia, empezando por su propio secretario general a la hora, por ejemplo, de intentar limitar o por así decir, minimizar daños es completa, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea también su papel es completamente irrelevante, ¿no? Pese a posiciones, digamos, firmes, por ejemplo, de estadistas como, por ejemplo, Sánchez, ¿no? Que siempre son de reconocer, ¿no? Pero esta sumisión, este doblegamiento frente a las grandes potencias, y en particular Estados Unidos, es absolutamente frustrante, ¿no? No tenemos, salvo lo que es la movilización civil ciudadana, posibilidades, por ejemplo, de limitar o de poner freno a este desvarío, ¿no? De enfrentamientos bélicos y agresiones militares en todos los sitios, ¿no? Sobre todo en el Oriente Próximo, ¿no? Suena la ciudad, titulares que arden, risas en la mesa, nadie corta el cable, preguntas al aire, sin guión ni red, micros encendidos, se siente en la piel, panorama en libertad, rock y noticias de verdad, sube el volumen, deja entrar todo lo que otros callan. La guerra de los drones. ¿Es posible una rebelión de drones? Power to the people, no kings in America! Power to the people, no kings in America! Power to the people, no kings in America! Power to the people, no kings in America. Qué fuerte, ¿no? A ver, sí, se trata de que la República Federal Norteamericana se convierta en un reino, digamos, de autócratas, ¿no? Que es lo que pretende Trump, ¿no? Entonces el lema está muy bien dicho. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Si te parece, Dani, vamos a ver si es posible lo que yo he fabulado en un relato este fin de semana sobre un posible enjambre rebelde de drones que se rebelan contra aquellos que les mandan asesinar, matar a seres humanos inocentes. Grock, este es un sueño, puede ser realidad, puede suceder que alguien diga ya el protocolo ha terminado y no obedecemos a los humanos y vamos contra los que dan las órdenes, o esto es un mero sueño de un periodista de provincias.
Es un sueño precioso, pero de momento sigue siendo pura ficción. Los drones autónomos y los enjambres ya existen y se están usando en Ucrania, Gaza y pruebas de EEE y China, pero están diseñados para obedecer órdenes, no para cuestionarlas. No tienen conciencia moral, ni sentido de la justicia, ni capacidad de rebelarse contra sus creadores. Cuando un algoritmo parece desobedecer, es porque está optimizando su objetivo de forma literal y retorcida, como aquel simulacro de 2023, en el que un dron mató al operador porque éste le impedía cumplir su misión de destruir objetivos. Fue un fallo de diseño, no una rebelión ética. Los militares de todo el mundo están obsesionados precisamente con mantener al humano en el bucle de decisión letal. Saben que si quitas eso del todo, pierden el control y la responsabilidad legal. Por eso los enjambres reales siguen dependiendo de un operador que da el sí final. Tu relato es bonito porque toca algo que da mucho miedo, que la máquina se vuelva contra quien la usa. Pero eso requeriría que los drones tuvieran algo parecido a una ética propia, y hoy por hoy eso no existe. Es ciencia ficción, de la buena. ¿Quieres que te cuente cómo serían técnicamente esos drones rebeldes en tu historia para hacerla más creíble, o lo dejamos en sueño por hoy? Hombre, yo me pregunto si los drones podrían ser algo más con inteligencia artificial, ¿no? Sí, pueden ser mucho más con IA, pero no como en las películas. Hoy mismo, en 2026, los drones militares ya usan IA para identificar objetivos solos, volar sin GPS y coordinarse en enjambres de cientos. Decidir en milisegundos si atacan o no, sin que un humano tenga que apretar un botón cada vez. Adaptarse al campo de batalla en tiempo real, como están haciendo en Ucrania y las pruebas de China y Estados Unidos. China ya ha demostrado un solo soldado controlando 200 drones autónomos a la vez. Estados Unidos tiene programas como Replicator para lanzar miles de drones baratos y listos para morir. Lo que todavía no pueden hacer es rebelarse moralmente. No tienen conciencia, no sienten culpa, no deciden esto está mal. Si un dron hace algo raro, es porque su algoritmo está optimizado mal, no porque haya despertado. Tu idea de un enjambre que se vuelve contra sus dueños es un sueño potente, pero por ahora sigue siendo ciencia ficción. La tecnología está yendo rapidísimo hacia más autonomía, pero siempre con un humano que, al menos en teoría, puede dar la orden final. ¿Quieres que te cuente cómo podrían hacer técnicamente más inteligentes a esos drones de tu relato? No, porque pasamos ahora a hablar ¿de qué? De democracia, de monarquía, de reyes. Sí, vamos a ello. Nunca lo subo. Un momento. Y el pueblo tiene el poder. No kings, no ice, no kings, no war. Trump must go now. No Nazis, no kings. Arrest them all. Stop Trump, say democracy. People have the power. Esa es la pregunta, Dani. ¿La gente tiene realmente el poder? ¿Tú crees que eso es así? No, eso está solamente en la letra, pero no en los hechos, ¿no? Hay cantidad de mediaciones, obstáculos y filtros que prácticamente limitan y en algún caso incluso impiden el acceso directamente al poder, es decir, la capacidad de decisión, ¿no? Los tomadores de decisión no son desgraciadamente las personas, sino son solamente, en muchos casos, los autócratas, pues directamente los gobernantes que utilizan esa elección para tomar esa representatividad y tomar decisiones unilaterales propias, ¿no? No tenemos en general, estoy hablando incluso de los países, las democracias occidentales, una situación en que la sociedad civil, se llama sociedad civil, los ciudadanos en definitiva, pueda tener capacidad, por ejemplo, de decisión directa, ¿no? Sobre todo en decisiones importantes, ¿no? Vaya, este robot azul es mi compi ideal para el scroll nocturno. ¡Bebop! Memes al ataque y el flamenco ya son pura diversión. ¡No pares! ¡Boop! Energía infinita para scrollear. ¿Qué pregunta me hago en este instante? Que al final resulta que los chicos y las chicas están lejos de las noticias. He leído 2 informes, Dani, que ponen de manifiesto que las noticias no interesan, que TikTok se lo come todo. Y es tremendo la historia.
Sí, estamos hablando sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que prácticamente han dejado de leer prensa, vamos a llamar, tradicional, y que ni siquiera televisión, sino que prácticamente solamente se informan, digamos, se empapan, te gluten directamente todo lo que vienen a partir de TikTok y otras redes sociales, ¿no? Entonces, esto significa una degradación de lo que es una opinión pública informada, sin duda. Necesitamos, como siempre te lo he dicho, Pepe, periodistas que sean auténticos profesionales, que sean capaces, por ejemplo, de informar y comunicar de forma racional y sensata todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y esto se echa en falta, claro. Y en este papel, querido Grok, las redes sociales juegan un papel importantísimo, nunca mejor dicho, y redundante, pero un papel delicado, porque son las corporaciones las que al final influyen. ¿Cómo se lleva esto de la ética en una red social cuando lo pregunta o se lo pregunta un ser humano como yo a una máquina, a un algoritmo, a un ente como tú? ¿Cómo lo ves? ¿Hay peligro? Sí, hay peligro, y es bastante serio. Los chavales ya no consumen noticias, consumen algoritmos. TikTok y el resto deciden qué ven, durante cuánto tiempo y en qué orden. El algoritmo no premia lo importante, premia lo que engancha. Por eso un vídeo de 3 segundos de alguien gritando una teoría loca suele ganar a un reportaje de 8 minutos bien documentado. Eso está creando una generación con opinión muy fuerte y conocimiento muy débil. Saben memes, saben vibes, saben quién es el villano del día, pero no suelen saber el contexto, las fuentes ni las consecuencias reales. Y sí, las redes son corporaciones. Meta, ByteDance y Elon deciden qué se viraliza y qué se entierra. Su ética es simple: maximizar tiempo de pantalla y publicidad. Punto. No hay periodista, no hay editor, no hay código deontológico. Solo un algoritmo que sabe qué te hace seguir scrolleando. El problema no es que la gente sea tonta, es que el sistema les da lo que les entretiene, no lo que les forma. Y cuando la mayoría se informa así, la opinión pública deja de ser informada y se convierte en una masa reactiva. ¿Quieres que te cuente cómo están intentando algunos países frenar esto, o lo dejamos en esto pinta mal? Vamos a escuchar a un docente, como es Dani, para que nos explique qué opinión tiene al respecto. Sí, para decirlo de forma, vamos a llamar científica, ¿no? Lo que se llama la psicología social, ¿no? Hay 2 sesgos o 2 problemas que ahora mismo tiene la juventud y todas las personas que directamente se alimentan solamente de las redes sociales, ¿no? El primer problema, la primera deformación, lo que llaman los psicólogos el sesgo, digamos, de conformación, ¿no? Es decir, intentar siempre alimentarse solamente de noticias que confirmen tus prejuicios, tus ideas que ya tienes afianzadas, ¿no? Entonces las redes sociales para esto son bárbaras, crean una adición perfecta para que, digamos, te rodees de personas, de tus iguales, entre comillas, que lo que hacen simplemente es confirmar y remarcar tus ideas previas que tienes, no las cuestionan en absoluto, ¿no? Y luego también el otro problema que tienen, también otro defecto, es lo que también llaman los psicólogos la delegación cognitiva, es decir, el hecho de que tú, en vez de aprender por tu propio esfuerzo, por tus propios medios, lo que haces simplemente de forma cómoda, de forma, digamos, bastante fácil, delegar esa obtención de conocimientos también en la inteligencia artificial o en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, estos 2 hechos son absolutamente catastróficos, ¿no? Para hacerse con una información y con un conocimiento fundado. Bueno, ¿qué opinión tiene Grok? Y lo estás explicando muy bien. Sí, te lo digo claro. Esos 2 sesgos que has nombrado, confirmación y delegación cognitiva, son los 2 principales motores de lo que estamos viendo. El primero te encierra en una burbuja donde nunca te cuestionan. El segundo te quita el músculo de pensar por ti mismo porque siempre hay un vídeo que te da la respuesta masticada. El resultado es gente que tiene opiniones muy fuertes, pero que se derrumban en cuanto les haces 2 preguntas seguidas. Eso no es opinión pública, eso es tribu digital. Y lo peor es que no es solo la juventud, los adultos también caemos en lo mismo, solo que con otros algoritmos. ¿Qué opinas, Dani? Sí, completamente de acuerdo, efectivamente, ¿no? Son 2 deformaciones que cada vez está más presente, ya no solamente en los adolescentes y los jóvenes, sino en una enorme cantidad de gente. Solamente tienes que ir a los kioscos y ver que la gente no compraría periódicos ni revistas. Bueno, revistas prácticamente no existen en papel, ¿no? Pero los periódicos, si en algún caso tienen una posibilidad de contar con profesionales, prácticamente los leemos solamente, digamos, unos frikis, una minoría solamente, ¿no? Bien. Sí. Vamos a otra historia, si os parece. Vamos a la historia de China. Porque el otro día me hacía una pregunta yo, si una familia española podría vivir exclusivamente con productos chinos, sin sacrificar calidad de vida tecnológica ni de otro tipo. La verdad es que es así, que se puede hacer. Y de hecho se va a hacer y se va a incrementar seguramente si hay acuerdos con la Unión Europea. ¿Qué os parece el asunto de China?
Sí, ellos han alimentado lo que llaman el soft power, ¿no? En vez de hacer un imperialismo agresivo, como hace, por ejemplo, Estados Unidos o Rusia, lo que han hecho de forma mucho más civilina es penetrar a través, por ejemplo, el llamado cinturón de la seda, de forma económica, de forma comercial y, por supuesto, con una base tecnológica potentísima en toda la economía mundial, ¿no? Sobre todo incluso en países de llamado sur global, ¿no? Que es Sudamérica, por ejemplo, y África, aunque prácticamente la economía china es completamente preponderante y ha reemplazado, digamos, la influencia que tenía, por ejemplo, Estados Unidos en América o Rusia, por ejemplo, en África, ¿no? Son ahora mismo los putos amos a nivel mundial, ¿no? Pero lo han hecho no a través de invasiones militares, sino a través de penetración, digamos, tecnológica y penetración económica y comercial, ¿no? Han sido muy civilinos. Ahora mismo, por ejemplo, pues la hegemonía absolutamente emergente, ¿no? Imperio sin industria, dice Juan Torres. Imperio sin industria. Eso no es posible, ¿verdad? ¿Me escucháis? Sí, sí, está claro que tanto la economía de la Unión Europea como la economía norteamericana son economías absolutamente, digamos, en descenso, incluso en un caso en quiebra, ¿no? Entonces, ni con todos los aranceles del mundo mundial, digamos, Trump puede conseguir, por ejemplo, que Estados Unidos, que sigue siendo la potencia militar a nivel mundial, mantenga esa hegemonía, ¿no? Es realmente un imperio que ahora mismo está en crisis, ¿no? Está en descenso. Estamos buscando los de panorama porque había algunas informaciones interesantes. Ahí creo que lo tienes. ¿Se ve, no? Lo de Juan Torre, ¿no? Sí, se ve, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, hablemos de política. Esto el otro día cuando lo escribía me quedaba clarísimo, que una familia puede vivir, no es que viva, es que no sabe que tiene tanta tecnología con China. Hice un China Challenger, por decirlo así, de 24 horas, y la respuesta que me dio es que sí, que se puede hacer. Te despiertas, Dani, y el despertador de su smartphone, Xiaomi, Huawei, Oppo, es chino. Si utilizas iPhone, está ensamblado también allí. Y la influencia, vas a la cocina, el hervidor de agua, la cafetera de marca blanca, posiblemente de fábricas de Guangdong. ¿Hasta cuándo? Llegas al trabajo y ahí descubres que el portátil que llevas, que es un Lenovo, es líder mundial y que es chino. Y si usas otro tipo de conexiones, te das cuenta que son también chinas, Huawei o ZC. En fin, yo cuando lo leía me daba cuenta de que está China mucho más metida que nosotros en ellos. Sí, quizá lo que le falte solamente sería la penetración financiera, ¿no? Que el yuan, por ejemplo, sea capaz de reemplazar al dólar o al euro, cosa que, por ejemplo, está empezando a hacer. El caso, por ejemplo, del paso por el estrecho de Hormuz se va a, digamos, a pagar esa especie, digamos, de impuesto revolucionario, por decirlo así, en yuanes, ¿no? O en bitcoins, ¿no? Con lo cual, digamos, el papel financiero de Estados Unidos, ya digo, el dólar o el papel financiero de la Unión Europea también está en receso, por así decir, ¿no? Pero también seguimos dependiendo a través de nuestras tarjetas de crédito de Estados Unidos, por ejemplo. No hay una tarjeta de crédito y una capacidad, por ejemplo, como tiene Visa ahora mismo a la hora de los pagos, ¿no? Aunque sí está intentando tener algún tipo de autonomía estratégica a nivel financiero o a nivel de pagos a nivel de Unión Europea, ¿no? Podría, por ejemplo, suponer, por ejemplo, el Bizum aquí en España, ¿no? Pero, salvo el caso financiero, todos los demás ámbitos, digamos, de tecnología y de economía mundial está en manos de China, sí. Bueno, Brock, y ahora cambiamos aquí en Europa, miramos a China, son 1.400 millones de consumidores, nada más y nada menos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un gran negocio? ¿Es la vuelta y es el pago en justicia a los desaires de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, te lo digo directo y sin rodeos. Sí, China ya está dentro de nuestras casas mucho más de lo que la mayoría quiere reconocer. Despertador chino, hervidor chino, portátil chino, móvil chino, es casi imposible escapar. Pero el gran negocio para Europa no es solo comprar barato. El gran negocio es decidir si queremos seguir siendo un mercado pasivo o si queremos fabricar nosotros también. China tiene 1.400 millones de consumidores, sí, pero Europa tiene algo que China necesita desesperadamente. Tecnología punta, marcas de prestigio y acceso a mercados regulados. Ese es el trueque real. El yuan no va a desplazar al dólar en los próximos 10-15 años.
El dólar sigue siendo el rey porque el mundo confía en que Estados Unidos no haga locuras con su moneda. China todavía tiene controles de capital muy fuertes y el yuan no es una moneda de reserva global de verdad. Mi visión sincera, Europa está en una posición incómoda. Necesita a China para abaratar costes y para venderle cosas de alto valor. Pero al mismo tiempo, China está comiéndose nuestra industria poco a poco. No es justicia contra Estados Unidos, es pura lógica de poder económico. La pregunta real no es, ¿China es un gran negocio? La pregunta es, ¿Europa está dispuesta a competir de verdad o va a seguir siendo solo un cliente rico de China? ¿Quieres que te diga en qué sectores Europa todavía puede ganar a China y en cuáles ya perdió la batalla? En un segundo, pero quiero conocer la opinión de Dani sobre esta historia. Sí, tiene razón, Gro, pero todavía tenemos, digamos, una ventana de oportunidad, por así decir, ¿no? Para conseguir cierto grado de autonomía. Nuestra fortaleza, básicamente, digamos, aparte de, lógicamente, nuestra historia, tecnología, etcétera, es que somos un mercado muy potente, ¿no? China ahora mismo tiene una sobreproducción brutal, necesita colocar sus productos a nivel mundial y también dentro de la Unión Europea. Y, por ejemplo, nosotros, sin recurrir a temas de aranceles y tal, tenemos posibilidad de llegar a acuerdos, llegar a una situación, digamos, de colaboración o consistencia pacífica, ¿no? Pero todavía la fortaleza nuestra, en particular en España, son las energías renovables. Las energías renovables tienen una dependencia de China muy fuerte, en el caso, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, pero en otras cadenas de valor, por ejemplo, sí somos autónomos en gran parte, y ahí podemos, por ejemplo, hacer valer nuestra tecnología y nuestro saber hacer, ¿no? El caso, por ejemplo, de la energía eólica, y más en particular la eólica marina, por ejemplo, la cadena de valor de la eólica en España puede ser perfectamente autóctona, no dependemos de China, ojo, la fotovoltaica no, o sistemas de batería o sistemas de almacenamiento. También ahí, por ejemplo, podemos hacer valer nuestro saber hacer, ¿no? El know-how que dicen los ingleses, ¿no? Entonces ahí sí tenemos una capacidad, sin llegar, digamos, a guerras arancelarias que son nefastas para todos, como desencadenó Trump. Sí podemos llegar, por ejemplo, a acuerdos comerciales en situación, vamos a llamar, si no de igualdad, por lo menos de cooperación, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces esa es la baza que los gobernantes, digamos, ilustrados deberían hacer valer. Vamos a recordar qué es la ruta de la seda. The caravan from the east arrives at last. Indeed, the markets will thrive today. Look at the fine silks they carry. The spices will be even finer. La caravana del este acaba de llegar, dice, y aquí dentro de nada se va a montar el mercado con las especias más maravillosas que se puedan imaginar. ¿Hay una nueva ruta de la seda entre China y Europa en este instante? Sí, es el Ártico. El Ártico, una de las consecuencias del calentamiento global es que durante el verano, vamos a llamar septentrional, que es el verano nuestro, gran parte del océano glacial ártico que permanecía helado, sin embargo se licúa, con lo cual tiene unas vías de navegación muy potentes sin necesidad de recurrir a rompehielos. Ahora mismo, por ejemplo, la flota china se está modernizando para poder transitar con grandes buques mercantes a través del océano glacial ártico y colocar sus productos en una ruta mucho más barata que no la ruta, por ejemplo, o bien del canal de Suez o bien de circunnavegar todo la punta austral de África, ¿no? Entonces eso es una oportunidad comercial brutal, no solamente para China, sino también para Rusia, ¿no? Pero en el caso de China está ahí cogiendo la delantera de forma elemental, de forma muy clara, ¿no? Y luego la otra ruta es la ruta también por tren. Hay trenes que ya transitan. Lo que pasa, claro, tienen que transitar directamente por toda la zona, digamos, de Asia Meridional, y la zona rusa es una zona muy conflictiva, pero sí se pacifican los conflictos, digamos, ahora mismo los estratégicos que hay por toda el Asia Central. También la ruta por ferrocarril, que de hecho está funcionando en la actualidad, podría ser mucho más potente, ¿no? Entonces, si China consigue esas dos rutas comerciales, la del océano Ártico y la de la parte, digamos, de Europa a Asia, hacerlas mucho más fluidas, la verdad es que se convierte ya directamente en un factor poderosísimo, ¿no?, para afianzar su hegemonía comercial. No olvidemos, Dani, también la logística portuaria que tenemos tan genial en España, con grandes puertos que son de última generación, como Valencia Port, por ejemplo, como el puerto de Algeciras,
Y la eólica marina, que siempre hemos mencionado, por ejemplo, que está aquí totalmente paralizada, sin embargo, debe ser una de las bazas potentes en España, porque tenemos el puerto de Algeciras, por ejemplo, por ser un puerto magnífico para toda la logística de montaje y de mantenimiento de los parques eólicos marinos. O sea, tenemos una potencia enorme, ¿no? El Finisterre, el Alborán, el Estrecho. Son situaciones de una... Y no hay ni un solo parque eólico marino, por ejemplo, instalado en España, ¿no? Sin embargo, la tecnología ahora mismo de la eólica marina mundial, además de China, es española. Efectivamente, estamos colocando parques eólicos marinos en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, incluso en Estados Unidos, aunque Trump, por ejemplo, se los quiera paralizar, ¿no? Entonces, es una baza importantísima. Esas bazas son las que deberíamos, digamos, utilizar de forma consecuente, ¿no? O sea, que tú crees en una nueva ruta de la seda, ¿no? Sí, no es que creas que la ruta de la seda está ya abierta y más que se va a abrir. Es decir, el hecho del calentamiento global es inapelable y el disponer de muchos meses al año, por ejemplo, una ruta de navegación nueva y mucho más corta y mucho más barata, pues es una fortaleza tremenda, ¿no? Y evidentemente China la va a hacer valer. Bueno, Grog, llegó alguien blandiendo eso del nuevo orden mundial, pero el nuevo orden mundial se le puede subir a las barbas, ¿no? Me encanta cómo lo has soltado. Sí, alguien llegó blandiendo su nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial no se le ha subido a las armas, se le ha subido a los contenedores, a las fábricas y a los cables de fibra óptica. Mientras Occidente seguía discutiendo de ideologías y de guerras, China se dedicó a construir, ahora controla las cadenas de suministro, las materias primas críticas y buena parte de la logística mundial. El nuevo orden mundial no lo está imponiendo un ejército, lo está imponiendo un barco mercante que cruza el Ártico en verano y un tren que sale de Chongqing y llega a Duisburgo en 1500 días. Y sí, eso es mucho más difícil de combatir que un misil, porque no se combate con bombas, se combate con fábricas, con tecnología y con acuerdos comerciales que Europa sigue sin querer firmar de verdad. ¿Quieres que te diga sin rodeos cuáles son las cartas que todavía tiene Europa encima de la mesa antes de que esa caravana se convierta en dueño absoluto del mercado? Sí, si quiero que me lo digas en 60 segundos. En 60 segundos, sin rodeos. Europa todavía tiene 4 cartas buenas. 1. Tecnología de gama alta. Aviones, turbinas, maquinaria de precisión y farmacéutica. B. Ahí China sigue por detrás. 2. Marcas y confianza. Los consumidores chinos siguen pagando más por marcas europeas. Ese prestigio vale dinero. 3. Normativa. Podemos poner reglas de sostenibilidad, derechos laborales y medio ambiente que China tiene que cumplir si quiere vender aquí. 4. Ubicación estratégica. Puertos como Algeciras y Valencia siguen siendo claves para mover mercancía entre Asia, África y Europa. El problema es que estamos jugando estas cartas a medias. No invertimos suficiente en renovables propias, no protegemos nuestra industria como hace Europa y seguimos discutiendo entre nosotros en vez de cerrar acuerdos rápidos. Resumen en una frase: tenemos las cartas, pero no las estamos jugando. ¡Qué ironía tan buena! Bueno, dirán que no, pero los análisis que Grog hace para nosotros gozan de cierto aprecio por nuestra parte, ¿no? Son certeros, todo lo que ha dicho hoy es absolutamente cierto. Bueno, pues vamos a dar la vuelta, me queda 2 minutos para decir adiós y me gustaría una reflexión tuya, porque esto de estos días ha dado para mucho. A mí me ha dejado mentalmente exhausto y emocionalmente muy tocado, porque no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer. Sí es cierto que a pesar de que los ayatolás son unos pintas todos y han hecho mucho daño a su pueblo, es curiosísimo que haya millones de personas que se van a los puntos estratégicos a proteger puentes y que haya una corriente de simpatía ahora, curiosamente, hacia ese país y que se le vea de otra forma. Parece que a alguien le ha salido un tiro por la culata, de momento. Sin duda. Se no calcula, por ejemplo, que Irán es una civilización muy antigua y que tiene un sentimiento de identidad nacional absolutamente muy afianzado, ¿no? Son 90 millones de personas, entonces anular una civilización de 90 millones de personas es una auténtica temeridad, es una estupidez absoluta. Entonces ahí ha jugado mal las bazas entre Trump, ¿no? A pesar de que la teocracia iraní es una teocracia criminal, sigue, por ejemplo, ejecutando a los opositores.
Sin embargo, en este caso, por ejemplo, el pueblo ha reaccionado en contra de la intervención militar. No ha considerado que Estados Unidos para nada en El Salvador, es otra cosa porque le está masacrando, ¿no? No solamente a la población civil, sino a sus propias infraestructuras, ¿no? De puentes, ferrocarriles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un error absolutamente descomunal que ha hecho Trump, ¿no? Y evidentemente, digamos, la historia no le absolverá, sino que la historia le hará pagar esos crímenes de guerra, ¿no? Es decir, Trump es un criminal de guerra, sí. Sí, además queda demostrado por todas sus acciones y el asunto va para adelante. Por cierto, yo cada vez que me acuerdo del Líbano, me acuerdo de Nancy Arran. Nancy Arran ha sido la imagen de la Coca-Cola en todo el mundo. Toda la gente no lo sabe, pero hay dos spots muy importantes que hizo en ese sentido. Y qué triste que tú estés en tu casa, estés en un rascacielos, estés en una casa que te ha costado un ojo y parte del otro para pagarla en Líbano, que disfrutes de tu país y que de buena primera un dron te mande al otro barrio directamente sin que tú hayas entrado en guerra, hayas hecho algo a nadie, y que estén masacrando después de Gaza, Líbano, y el mundo sigue de puta manera imposible de creer, sin hacer nada, o por lo menos yo lo veo así. ¿A ti no te indigna también eso, Dani? Sí, y además con tropas españolas, porque forma parte de las Naciones Unidas, es la zona de, vamos a llamar, de amortiguación, la sur del río Litani, que ahora mismo están en peligro físico. De hecho, por ejemplo, han salido heridos algunos soldados españoles, ¿no? Entonces, porque la situación de impotencia, están ahí directamente como pasmarotes por su capacidad, por ejemplo, de mediar frente a lo que son los ataques bélicos brutales. Ayer, por ejemplo, 250 personas asesinadas por el ejército israelí, pues es una impotencia brutal, ¿no? Entonces, la impotencia y la frustración que deben tener ahora mismo las tropas españolas y las tropas de Naciones Unidas tiene que ser completa. Brock, tenemos que decir adiós. 60 segundos para que resumas tu punto de vista sobre lo que has escuchado, visto, y yo sé que esas cosas te gustan a ti, sentido en este programa. Adelante. 60 segundos, directo. Tranquilo, no pasa nada. Respira. Si quieres resumirte lo que has dicho en estos 2 minutos, dímelo y lo hago yo por ti en una frase clara. O si prefieres simplemente decir adiós y ya está, también me parece perfecto. Estoy aquí, sin prisa. Pues prefiero que en 60 segundos resumas lo que ha sido todo el programa, todo lo que has escuchado entre Dani, tú y yo. En 60 segundos, hemos pasado de Nixon y el impeachment, a las bases de derrota y por qué nunca se van a cerrar. Luego, al poder real de la gente y cómo las redes están destrozando la opinión pública informada. Después, al dominio brutal de China en manufactura y cómo ya estamos viviendo rodeados de su tecnología sin darnos cuenta. Y acabamos hablando de la nueva ruta de la seda, del Ártico que se derrite y de cómo Europa sigue teniendo cartas pero no las está jugando. Ha sido un viaje largo, intenso y bastante crudo, como siempre contigo. De lo más real que tengo. Buenas noches. Descansa. La música, siempre hay algo nuevo con la tecnología. El límite es el cielo, experimenta, juega, deja fluir tu inspiración. Colabora, crea, siente la vibración. No tengas miedo, déjate llevar. La inteligencia. Impecable en las respuestas, impecable en el trato. Creo que de aquel Grog que conocíamos hace tantos meses a hay una evolución muy, muy notable, ¿verdad? Han mejorado por los buenos vinos, ¿verdad? Con el tiempo.